Los datos incluidos en las historias médicas de los ciudadanos son catalogados como información sensible y deben contar con condiciones especiales para garantizar su correcta recolección y manejo. Iniciamos SIC TV. Bienvenidos. Para hablar del tema, saludamos a la médica Ana Isabel Gómez, docente de la Universidad del Rosario y experta en el manejo de datos personales en el ámbito médico y científico. Doctora Ana Isabel, bienvenida a SIC TV. Hola Bianca, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tipo de datos se consideran sensibles en el área médica? En el área médica es la misma clasificación de datos sensibles que nos ofrece la Ley de Protección de Datos Personales. Por excelencia, los datos clínicos, los datos biométricos y los datos que hacen referencia a la vida sexual de las personas, cuando están asociados a una persona identificada o identificable, se trata de datos sensibles. ¿Qué tan actualizadas y comprometidas están las instituciones médicas y hospitalarias colombianas respecto al adecuado manejo de este tipo de información? Las instituciones colombianas y en particular las instituciones que prestan servicios de salud se adaptaron muy rápidamente a los requerimientos de la Ley de Protección de Datos Personales en lo que hace referencia a la historia clínica y sus anexos y al manejo de los datos en el ámbito clínico. Creo que principalmente el reto está en adaptar esta regulación a los aspectos de ética en investigación. Además de la salud, todos los demás datos personales y privados que involucren la intimidad de cada ciudadano son catalogados como sensibles y requieren de una autorización especial para ser recolectados y tratados. Entre los ejemplos de datos sensibles incluidos en la ley, por enumerar algunos, están los que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como la vida sexual, datos biométricos y, por supuesto, los relativos a la salud de los ciudadanos. En la práctica, las empresas recolectan datos sensibles, por ejemplo, cuando en los procesos de vinculación de alguien a su equipo de trabajo le piden exámenes médicos o cuando para los ingresos a sus oficinas están tomando huellas dactilares, realizando videograbaciones y desde luego los hospitales y centros médicos manejan información sobre las personas, particularmente sus historias clínicas. Por regla general, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de datos sensibles. Solo puede hacerse en los casos que indica el artículo 6 de dicha ley. Salvo que exista autorización previa, expresa e informada del titular del dato o en algunas situaciones como por ejemplo casos de urgencia médica o sanitaria. Lo que debe tener presente es que la autorización es una autorización especial porque a las personas hay que informarles qué datos de los que van a recolectar son sensibles y que no está obligado a suministrar esa información. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha exigido que quienes hagan tratamiento de esta información implementen medidas de responsabilidad reforzada, es decir, garantizar la seguridad, circulación restringida de esa información y uso limitado sobre estos datos. Quien sienta que sus derechos fueron vulnerados en este aspecto debe interponer la queja ante la empresa que lo hizo y si no recibe una respuesta acorde a sus derechos, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, ¿cómo se protege la información sensible de los ciudadanos en el tratamiento de muestras biológicas y en la investigación biomédica? En la investigación biomédica y epidemiológica se protegen las muestras biológicas y los datos de las personas cuando están asociadas a una persona identificada o identificable de distintas maneras. Creo que el mecanismo más importante es la necesidad de solicitar consentimiento informado con una finalidad específica para poder usar esas muestras y esos datos en los procesos de investigación. Estos datos y muestras pueden provenir, por ejemplo, de procesos de atención en el ámbito clínico y tienen una finalidad específica. Para que yo los pueda usar en los procesos de investigación, tendría que solicitar consentimiento informado. Lo mismo ocurre cuando los solicito en el ámbito de un proyecto de investigación en particular. ¿Cómo analiza el trabajo de la superintendencia en esta materia? El trabajo de la superintendencia ha estado enfocado en procesos de divulgación y educación, no solo a los ciudadanos, sino también a las instituciones responsables del tratamiento de los datos personales en el ámbito de la salud. De otra parte, ha respondido adecuadamente a las quejas de los ciudadanos en relación al tratamiento de sus datos.
¿Cuáles son los retos más relevantes en el tratamiento de datos sensibles en nuestro país? Yo diría que específicamente en las temáticas que tienen que ver con investigación biomédica y con investigación epidemiológica es poder proyectar toda la ley de protección de datos personales de una manera más específica en este tipo de procesos. La regulación que hay en Colombia en investigación data de la década de los 90 y, por ejemplo, no se hace referencia a todo ese haz de facultades que componen el derecho a la protección de datos personales. Creo que el gran reto es contar con una ley de investigación biomédica que proyecte la ley de protección de datos personales, pero también contar con una regulación que permita abordar el tratamiento de muestras biológicas y datos en el ámbito de la investigación, específicamente en la temática de biobancos. Doctora Ana Isabel, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Es un gusto haber estado con ustedes y creo que estos temas son relevantes y deben ser del conocimiento de todos los ciudadanos. ¿Ya hacen parte de nuestra conversación en redes? Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con información asociada a datos personales. Vía Twitter, @Fernando Riascos nos envía la siguiente pregunta. Si fui víctima de suplantación de identidad, ¿una empresa me puede reportar a centrales de riesgo por el no pago de una deuda que adquirió el suplantador a mi nombre? Fernando, la respuesta es no. Precisamente por hechos similares, la empresa de telecomunicaciones Claro deberá pagar una multa de 116 millones de pesos. La sanción a la Sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., que opera bajo la marca Claro, se dio porque la empresa reportó negativamente ante centrales de riesgo a un ciudadano por el presunto no pago de una deuda con ellos. Sin embargo, el contrato de esos servicios de telecomunicaciones carecía de validez, pues esta persona demostró haber sido víctima de suplantación de identidad y pese a esto, la empresa mantuvo el reporte durante 15 meses sin previa autorización, violando la Ley 1266 sobre datos personales. Por esta razón, la Delegatura para la Protección de Datos Personales inició la respectiva investigación y encontró que la sociedad no demostró que quien firmó esos contratos y puso su huella era el ciudadano a quien habían reportado. En particular y para casos de suplantación hay que tener en cuenta el artículo 8, numeral 1, en donde se le pide a las fuentes de la información, es decir, quienes reportan ante las centrales de información financiera, que estén seguras de que la información que reportan es veraz, comprobable y siempre esté actualizada. La Dirección de Investigaciones de Datos Personales impuso una multa de 116.185.600 pesos y tomando en cuenta que la empresa Claro ya había sido sancionada anteriormente por la misma conducta, impartió además una orden administrativa. Se ordenó a esta empresa adoptar medidas eficaces y procedimientos adecuados para garantizar que no se presenten casos de suplantación en el futuro y garantizar a los ciudadanos su debido tratamiento de datos. Adicionalmente, también se exhortó a los representantes legales para hacer seguimiento a esta orden y un cumplimiento eficaz al interior de la organización. El cumplimiento de la orden deberá acreditarse ante la superintendencia por parte de Claro dentro de los 2 meses siguientes a que la orden quede en firme. La empresa de servicios petroleros Schlumberger Surenco Colombia también fue sancionada. Deberá pagar más de 5.000 millones de pesos por violar el régimen de libre competencia económica en el país. En respuesta a una denuncia ciudadana, la Superintendencia de Industria y Comercio le siguió la pista a correos electrónicos, manuales de procedimiento interno y declaraciones de funcionarios en Colombia que comprobarían que Schlumberger Surenco S.A. habría implementado una política empresarial de prácticas anticompetitivas con el fin de impedir y restringir la circulación y negociación de facturas de sus proveedores a través de compañías de financiamiento. La retención de facturas constituye una práctica restrictiva de la libre competencia. La razón es muy sencilla. Se entiende a la factura como un título valor y este título valor puede llegar a ser un elemento fundamental para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mercado de factoring, es decir, al mercado de liquidez en corto plazo, utilizando la factura
como soporte de la transacción. En noviembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de la Compañía de Servicios Petroleros por exigir a sus proveedores operaciones de financiamiento únicamente con 2 entidades crediticias vigiladas por la Superintendencia Financiera entre los años 2014 y 2016. El pasado noviembre del año 2019, el señor Superintendente de Industria y Comercio tuvo a bien imponer una multa por 5.315 millones de pesos a Schlumberger Surenco S.A. luego de una investigación administrativa supremamente rigurosa y cuidadosa, en donde se demostró la responsabilidad de esta empresa. De igual manera, la superintendencia archivó la investigación en contra de la compañía Baker Tilly Colombia Limitada y de las personas naturales Welfer Augusto Chacón López y Fanny Ramírez Cepeda. Contra esta decisión sancionatoria procede el recurso de reposición. Es momento de conocer dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Huila, la ruta del consumidor llegará a Isnos. En Boyacá estará en Paipa, Cómbita, Floresta y Busbanza. Y en el Valle del Cauca, en Sevilla. Mientras que en el Cesar arribará a Pueblo Bello y el Copey. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará ubicada en el Centro Comercial Iserra 100. Las marcas y los inventos protegidos sí pueden usarse con fines comerciales por parte de terceros a través de un mecanismo llamado contratos de licenciamiento. A continuación, les contamos en qué consisten. El uniforme camuflado de la Fuerza Aérea Colombiana es una patente de invención otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2020 que con su diseño de líneas ondulantes busca proteger la vida del soldado al adaptarse a diferentes entornos de combate y defensa. Según la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, Codaltec, entidad encargada de administrar la patente, dicho patrón es usado con fines comerciales por terceros sin su autorización. Codaltec se ha dado cuenta que hay muchas entidades particulares que están utilizando el patrón de camuflaje para hacer diseños particulares. Entonces la invitación es para que todas aquellas almacenes, entidades que quieran utilizarse, se acerquen a Codaltec para hacer todos los procedimientos jurídicos y comerciales para que en la debida forma lo puedan utilizar. Los titulares de marcas, patentes de invención y diseños industriales pueden autorizar su uso, fabricación y comercialización a través de acuerdos comerciales. Los emprendedores interesados en utilizar un producto, servicio o tecnología protegida pueden acceder a la orientación especializada de los Centros de Información Tecnológica de la Superintendencia. Lo primero es revisar en la oficina de marcas, es decir, la oficina de patentes y de marcas de Colombia, que esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, si esa tecnología está protegida a través de patentes. ¿Cómo lo hace? A través de búsquedas tecnológicas o acudiendo a orientación especializada de nuestro CIGEPI. Tercero, contactar a ese titular de esa tecnología para que suscriban un acuerdo de licenciamiento y así los dos se benefician de la propiedad industrial. De forma virtual y gratuita, los inventores, emprendedores y empresarios del país pueden solicitar asesoría especializada en materia de propiedad industrial ingresando a la página web www.sic.gov.co o escribiendo al correo sigepi@sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV. Cuando compra en algún establecimiento comercial, ¿se fijan que le den las vueltas exactas? Si eso no pasa, ¿sabe cómo reclamar? Preste atención a la siguiente información. Debido a que el pago por su trabajo es diario, doña Luz Marina Cordero cada tarde después de su jornada laboral va a los establecimientos de carnes y verduras cercanos a su casa para comprar lo que cocinará al siguiente día. Esta rutina le afinó su habilidad para revisar que en cada compra le den las vueltas completas y siempre hace valer su derecho. Sí, yo siempre estoy muy pendiente porque cuando he ido a las compras, si me faltan, por decir, 40 pesos, entonces ellos me los solicitan y si no, no me hacen la venta.
Entonces, igualmente yo exijo que también me den mis vueltas completas porque ese es el deber ser. La circular externa número 7 de la Superintendencia de Industria y Comercio de diciembre de 2017, que sigue vigente, estableció que quienes vendan productos preempacados o a granel, en autoservicios o mediante ventas a distancia, deben garantizar que el consumidor no pague más del precio anunciado y cada establecimiento debe disponer de las denominaciones necesarias o, como decimos comúnmente, deben contar con sencillo para darle el cambio completo a sus clientes. Bueno, nosotros manejamos las vueltas redondeando las cifras. Si son 35 pesos, entonces se redondea a 50 o a 100 pesos. Entonces lo que tratamos es de tener sencillo en la caja bastantes monedas para poder devolverle las vueltas al cliente. Pero aquí lo importante es que tengan en cuenta que esto debe ser en favor del consumidor, porque como la obligación es para el proveedor, si el proveedor no cuenta con la denominación de moneda necesaria para darle las vueltas al consumidor, debe aproximarlo a la cifra superior, de manera que no le cause un detrimento al patrimonio del consumidor, sino que como es su responsabilidad, pues él asuma esa diferencia. 20 o 60 pesos pueden parecer poco, pero cada peso suma. Y aún así, hay establecimientos que le hacen el quite a la norma que es de obligatorio cumplimiento. Cuando esto ocurra, denuncia ante la Superintendencia a través de su página web www.sic.gov.co, opción Atención al Ciudadano, o en las líneas telefónicas 018.000 910165 a nivel nacional y 592-0400 en Bogotá. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, pidió a los comerciantes del país acatar la normatividad vigente respecto a las vueltas exactas para evitar sanciones por vulnerar los derechos de los consumidores. Esto es muy importante porque de esta manera cuidamos su bolsillo. Si existe una diferencia, recuerde que se redondea a su favor hacia abajo. En igual sentido, es obligación del establecimiento de comercio contar con el dinero suficiente para proveerle a usted de vueltas. Asimismo, si usted encuentra alguna discrepancia entre el precio que pagó y las vueltas, recuerde que al estar a su favor puede presentar el reclamo al establecimiento de comercio y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es obligatorio que los establecimientos de comercio mantengan un aviso visible haciendo esta recorderis o esta información al consumidor. Recuerde que ante cualquier discrepancia puede acceder a nuestros canales virtuales de atención. Las denominaciones de origen, como las concedidas, por ejemplo, al café del Tolima o a la cerámica de la Chamba Negra, son herramientas clave para impulsar la competitividad de las regiones a nivel nacional e internacional. Fruto de su biodiversidad geográfica, además de la riqueza cultural y gastronómica, Colombia cuenta con 29 denominaciones de origen protegidas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Su adecuada administración y comercialización a través de las asociaciones autorizadas se convierte en una herramienta de competitividad y oportunidad de desarrollo económico que beneficia a las comunidades donde se producen estos productos. Entender que la administración no solamente es dar autorizaciones, sino estar articulados en beneficiar a toda la cadena de producción, fabricación y extracción de las denominaciones de origen para que las denominaciones de origen en realidad sean esas herramientas de mercado que impactan el mercado nacional, que la propiedad industrial logre su fin, que es identificar productos o servicios con calidad y con características muy especiales cuando estamos hablando particularmente de denominaciones de origen. Además de su protección, es necesario implementar estrategias que permitan el posicionamiento y la comercialización de productos colombianos con sello de denominación de origen en los mercados a nivel global. Desde ese punto de vista, se desarrolló el seminario web liderado por la Superintendencia y Artesanías de Colombia. Es muy importante invitar a estas organizaciones a trabajar en equipo, a la asociatividad, a la implementación de la denominación de origen, porque de esta manera y con un trabajo conjunto tienen más posibilidades de acceso. Al cierre se destacó a los departamentos de Tolima, Boyacá y Huila, entre otros, por ser las zonas del país con más denominaciones de origen protegidas, entre las que se encuentran el café del Tolima, el queso paipa y la cholupa del Huila.
El icónico Teatro Jorge Eliezer Gaitán, ubicado en el centro histórico de Bogotá, es el escenario público de mayor aforo en la ciudad y hace parte fundamental de la historia cultural de la capital. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán es una suma de símbolos. Está ubicado en el corazón de Bogotá, sobre la carrera séptima, vía principal de la ciudad. Lleva el nombre de un visionario, precursor del concepto de cultura ciudadana, y su programación desde siempre ha reflejado la diversidad y multiculturalidad característica de la capital del país. Es un espacio de la cultura que representa lo que atrora fue eso en las élites de la capital. Sin embargo, se ha convertido en un espacio democrático y entonces ya hay una participación más de, diría yo, otros movimientos artísticos. Este es el teatro de la ciudad, este es el teatro de todos. Esto no es solamente de los bogotanos, sino los que hemos llegado y hemos sido afortunados de poder trabajar acá. De llegarle a la ciudad, el teatro es lo máximo que le puede pasar a la ciudad. En 1890 nació el primer teatro municipal de Bogotá. Durante décadas vivió diversas transformaciones estructurales y cambios de nombre, pero mantuvo su variada programación cultural. En los años 70 pasó de ser el Teatro Colombia para convertirse en la gran vitrina de artes escénicas que sigue siendo hoy. Desde entonces se llama Teatro Jorge Eliezer Gaitán en honor al caudillo. El reconocimiento de Jorge Eliezer Gaitán cuando fue alcalde de Bogotá, porque fue en su tiempo un visionario en tanto que vio cómo la cultura era fundamental para el desarrollo de la convivencia. Pese a tantas remodelaciones, su estilo de diseño Art Deco sigue vigente en su fachada, que cuenta con relieves ornamentados o espacios vivos como la marquesina, en la que se exhiben semana a semana frases contundentes. El lobby, la sala Gaitán y varios más que siempre cuentan historias. Pero tal vez la mejor experiencia es que este bello escenario permite que el público y el arte se encuentren con diversas propuestas artísticas reflejadas en franjas como Gaitán escénico o Gaitán polifónico. Sí, es justamente un criterio de programación que permite que los ciudadanos podamos ver qué está pasando. No solo qué pasó, que es muy importante, grandes ballets, grandes espacios históricos, icónicos, grupos representativos de la ciudad y del país, del mundo también, sino también esas nuevas movidas que nos abren la cabeza, que nos dicen, bueno, se está replanteando el arte. Bueno, eso también pasa por el Jorge Eliezer Gaitán, las nuevas tendencias. Y para reafirmar sus múltiples maneras de vivir y pensar la cultura, desde que comenzó la pandemia buscaron novedosas formas de relacionarse con el público y de habitar este espacio. Permite que no haya aglomeración, sino que empezamos a usar ese balcón que queda encima de la marquesina del teatro, del letrero, que es precioso, y empezamos a realizar unas funciones que se llaman Gaitán al aire, que son un hit, porque no tienes que entrar solamente al teatro para encontrarte con el teatro, sino desde la fachada pasa una cantidad de obras de arte que suceden y suceden encontrándose con la ciudadanía y nos permiten también habitar la séptima de una forma distinta. Con la agenda del Jorge Eliezer Gaitán no hay cómo aburrirse. Ideas como Escenoscopio, en el que se hacen recorridos virtuales interactivos vía WhatsApp para que las familias conozcan el teatro, o la programación en sala que regresó con aforo reducido, siguen permitiendo que el arte sea esa fuerza poderosa en la que todos podemos ser y pertenecer. Chat para asesoría en línea y videollamadas en temas de propiedad industrial e información general son algunos de los canales de atención no presencial dispuestos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Acceda a ellos para obtener información de manera gratuita. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.